de tema ahora y vamos a hablar sobre una problemática de salud, pero que también tiene tratamientos nuevos y tiene que ver con la calvicie. Julita, es un tema súper importante porque además, para que ustedes sepan, normalmente el 80-90% de nuestros pelos están en fase de crecimiento y solamente un 10% está en fase de caída. Esta pérdida de cabello, que también se llama alopecia o se llama calvicie, como estamos viendo ahí las imágenes, no solamente afecta la cabeza, también puede afectar a distintas partes del cuerpo y pueden tener distintos factores de por qué se produce, desde factores hormonales, el estrés, la herencia, como también hoy día hablábamos, ¿no? De genética. La genética. Totalmente. Y que afecta a mujeres y hombres, ojo, no solo hombres, porque siempre se asocia alopecia o calvicie a precisamente hombres, pero también nos afecta a nosotras también a partir de los cambios hormonales, durante el embarazo. Y en estas imágenes veíamos al doctor Héctor Valdés. Acá lo tenemos, pero famosísimo el doctor, lo trajimos acá con la ciencia, el doctor Héctor Valdés, cirujano plástico y director de la clínica High Care. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Bienvenido, un gusto tenerlo. Muchas gracias. ¿Cómo Hola, está, Julia. doctor? Bien. Bueno, sí, la verdad es que, bueno, para participar un poco también de vuestro programa de ciencia, porque también esto es una pequeña parte, una pequeñísima parte de la ciencia del antienvejecimiento, que es un área que también la medicina, la verdad que está muy preocupada porque afortunadamente vivimos más. Claro. Entonces tenemos que llegar en muy buenas condiciones. Hay que pensar, y lo repito un par de veces, que hace apenas 2 generaciones atrás, o sea, nuestros abuelos, ya cuando nacieron, tenían una esperanza de vida de 60 años. ¿Ya? O sea, la media, habían abuelos que vivían más, 70, pero había también mucha mortalidad infantil y la media de la población eran 60 años en Chile. Ahora 82. Hace 2 generaciones. Imagínense. O sea, es decir, en 2 generaciones, siempre lo digo, tenemos el premio, que tenemos que disfrutarlo, que vivimos 20 años más en promedio. Ahora, esos 20 años que nos ha otorgado la ciencia con las vacunas, con la medicina preventiva, con toda esta cirugía que en general ha reducido el trauma. Antes de operarse la vesícula era casi una cirugía abdomen abierto, con más complicaciones, con más hemorragia, con mucha más morbilidad. Hoy día es la cirugía endoscópica, el desarrollo de los antibióticos, de la cadena de anestesia y de tantos factores que efectivamente han hecho progresar a la medicina, que es la ciencia de la medicina, Claro. y que esto es un elemento más un poco de llegar a los 80, 85, 90 años con una calidad de vida, claro, viviendo como si tuviésemos 40 o 50, porque llegar a los 85, 90, como 90, tampoco tiene ninguna gracia. Se supone que tenemos que llegar sanos a esta edad avanzada. Y eso es lo que la medicina, afortunadamente, hoy día está trabajando. Y la estética es una parte también de esto. No es solo un capricho, porque ustedes que están con las mujeres que tienen más cabellera que los hombres, en general, por también diferencias también un poquito genéticas, la verdad es que el sol da una radiación que lo que está existiendo hoy día, que las personas con 65, 70 años que se han cuidado poco, han abusado del deporte al aire libre, del tenis, ya del golf, de trotar, de playa, de sol, y no se han cuidado propiamente con un filtro solar, empiezan a presentar carcinomas vasocelulares con una frecuencia tremenda. Entonces aumenta mucho la incidencia también de patologías en la piel. El cáncer de piel, en el fondo más conocido Y en el como cuero melanoma. cabelludo, los rayos no llegan de forma tangencial, llegan directo arriba, entonces aumenta muchísimo. Y la verdad es que el pelo, es verdad que tiene una importancia estética también, pero esto va más allá del capricho, como podríamos decir. La verdad es que No, pero y quienes se rapan también. afecta la autoestima, o sea, de hecho, yo tengo casos de personas que sufren ya la caída del pelo desde muy temprana edad. Los hombres como que lo superan más fácil, está como uno más acostumbrado a ya el pelado, pero las mujeres de verdad cuando se les cae el pelo sufren muchísimo y ahí muchas veces hay personas que buscan la respuesta y no es algo hormonal, a veces no es el estrés, muchas veces tiene que ver con enfermedades autoinmunes, que es cuando te atacan tu propio sistema inmune, ¿no? Y eso también puede afectar y a veces no hay ningún tratamiento que resulte. Yo conozco gente que ha ido pero a todos los doctores y al final se le cae el pelo y no hay vuelta atrás. Y por eso, doctor, queremos preguntarle, ¿qué incide en que se caiga el pelo? Porque hay personas que no les sirve ningún tratamiento y ya, bueno, asumen ser peladas. Bueno, la verdad es que desde el punto de vista, digamos, de evolución, ¿ya? Yo creo que seguramente unos 30 o 40 mil años, si el hombre existe, ¿ya? Veamos qué pasa con nuestra civilización.
vamos a ser tan lisos, tersos como los delfines. No, tampoco vamos a tener pelo, va a ser cero. Porque efectivamente el hombre ha ido perdiendo el pelo, ¿ya? Nos queda ya Sería fantástico no depilar, no todos, doctor. Mínima. O sea, que la evolución nos lleva a no depilarnos las mujeres, no nos saca más pelo en las piernas, en ningún lado, sería maravilloso. Ya, pero la verdad es que vamos perdiendo el pelo y la verdad es que, bueno, pero además como se nos va alargando la vida, efectivamente empezamos a tener ciertas enfermedades, como decíamos a propósito de esto. Pero hay múltiples factores. Uno es el factor hereditario, genético, ya una determinación, parte de la evolución, que vamos teniendo menos pelo que el ser humano hace 100.000 años. Pero eso tiene algún porcentaje, o sea, si mi papá o mi mamá es calva, ¿yo en cuánto porcentaje voy a heredar eso y ya me tengo que cuidar? Tú sabes que, bueno, la genética, bueno, cuando estudiamos las leyes de Mendel, estas cosas básicas, cómo se mezclan los cromosomas, etcétera, la verdad es que incluso tenemos genes, por supuesto, de toda la familia y todas sus ramificaciones, pero no te puedo, o sea, no existe la forma, salvo que se te examine a ti y al resto, decir exactamente cuál es la prevalencia que presenta, pero obviamente es más alta, ¿ya? Y entonces es un factor, pero hay estudios, se hace una biopsia en muchos casos del cuero cabelludo y se ve el número de pelos, en qué fase están, cuánto están durmientes, fase halógena, catágena, y entonces con eso podemos ya saber si algún tratamiento estimulante de crecimiento puede ayudar. Y los hay, desde, por supuesto, todo lo que nos agregamos de forma externa, a veces cosas tan simples como saber escoger, o sea, estamos inundados efectivamente de una cosmética muy sintética, ya cada vez, no siempre nosotros recomendamos aceites naturales, jabones ya naturales, saponinas, etcétera. Por eso, por ejemplo, se habla en Chile del quillay, si al final gran parte de la tecnología, incluso en muchos cosméticos, volvemos un poco a productos que eran productos naturales. Pero no a todo el mundo le sirve eso, o sea, hay personas, como yo decía, que han tratado de todo, lo natural, los fármacos, los tratamientos de todo tipo y cuando se ha tratado pelo. todo, se descubrió no hace demasiados años que en la sangre teníamos el secreto de la regeneración, porque es en las plaquetas, estos células que efectivamente cuando hay una rotura capilar o algo, se produce una aglutinación de ellas, las plaquetas sueltan unos gránulos donde estaba el secreto de la regeneración. Entonces se hace un tratamiento que lo hemos visto hace un momento en la pantalla, con plasma, en el cual, claro, se retira ya sangre, se separa por centrifugación las plaquetas, se le aplica un proceso para liberar los gránulos y esos gránulos, la verdad es que es sorprendente la estimulación que produce en cualquier zona, o sea, se usa para mejorar cicatrización de heridas, gente que es diabética, gente que tiene a veces algunas dificultades de cicatrización, se aplica el plasma y la verdad es que se observa claramente con los estudios científicos que hay una mejoría. En rostro y en la piel también. Y en el cuero cabelludo, la verdad es que el resultado es bastante notable. En el sentido Doctor, ¿y se aplica con pinchacito igual como en el rostro? Son pequeños pinchazos con una aguja de 4 milímetros, efectivamente, en la cual se aplica. Y se alterna, lo ideal son 5 sesiones, ¿ya? Yo con implante de cabello siempre creo que es la última opción, por el costo y porque también se trata de plantar pelo en un terreno fértil. Es como si no es como queremos hacer plantar vid o parras en el desierto. Entonces hay que generar una condición local, hay que enriquecer el tejido local y entonces se enriquece previamente con plasma y con células madre, que realmente en esta área sí que tiene una buena solución. De hecho, muchas personas en vez de usar Botox para estirarse un poquito la cara, ¿no? Están usando esto, el plasma, o sea, se inyectan esto como las plaquetas, que las sacan de la misma sangre, como usted decía, se hace todo un proceso de centrífuga, después se inyectan y esto hace que se regeneren las células y se ve mucho más natural que el Botox, ¿no? Y todo esto a veces es un procedimiento que efectivamente tiene la gracia, porque la verdad es que después de tanta tecnología, de hecho hasta en los combustibles empezamos de alguna manera ahora a volver al hidrógeno, volvemos un poco a lo que no contamina, a lo que no es sintético y a lo que es natural. Y en medicina afortunadamente también hay una buena área de investigación que vuelve a lo que tenemos. O sea, en el cuerpo ya tenemos todos los fundamentos y la base de una regeneración. Nosotros tenemos una herida y tú ves que después la piel finalmente cicatriza, un hueso también. Entonces tenemos efectivamente los elementos, simplemente que tenemos
tenemos que saber conducirlo de una mejor manera. Y en las plaquetas está parte del secreto y en las células madre también. Doctor, ¿y los masajes que estamos viendo ahí, masajes capilares que estamos viendo ahí en el apoyo, sirven efectivamente como para estimular los folículos? Sirven porque uno de los problemas de perder cabello es por un tema de irrigación sanguínea. Es decir, es como en el jardín. ¿Cuánto riego tengo en una zona? Se deja de regar. Así es, pero ¿por qué dejamos de regar? Dejamos de regar el cuero cabelludo porque una parte importante es el estrés. Cuando uno ve un perro que te ataca, a veces tú saltas 2 metros una pandereta que nunca lo habías hecho, porque en ese segundo el estrés lo que consigues con esa respuesta es que el organismo envía toda la sangre a la musculatura en una fracción de segundo y la quita de la piel. Por eso la gente cuando se asusta se pone pálida, porque no tiene sangre en la piel prácticamente y la lleva toda la musculatura y el aparato cardiovascular. Eso, una persona con estrés constante, solamente por el tema laboral. Es verdad. Digamos, hoy día en Chile, tristemente, hay un ambiente con un poquito todavía de incertidumbre en las calles. Entonces, hay estrés, el estrés laboral, el estrés familiar, el estrés con los hijos. O sea, estamos en un mundo de estrés. Ya la civilización ha traído al hombre estrés. Hay escritores que dicen la diferencia entre el hombre y los animales, porque es tan difícil definirlo o separarlo, que eran las herramientas. Resulta que se ha descubierto que hay monos ya que usan ya varitas, por ejemplo, como una herramienta para sacar hormigas de un agujero. O sea, antes se decía que la diferencia con las otras especies eran la fabricación de herramientas. Eso también ya se ha anulado. Sí. Y hay ya muchos científicos que dicen que la diferencia es efectivamente... la diferencia que tenemos con los anteriores, efectivamente es parte un poco de las preocupaciones. Lo que nos diferencia de los animales es que los seres humanos sí que tenemos preocupaciones. Claro, y de hecho el estrés te lleva a un montón de otras enfermedades, o sea, desde, desde gastritis, cáncer, uno se eleva el cortisol. Ahí quería preguntarle sobre el tema del cáncer. Quizás muchas personas nos están viendo y se preguntan, yo me lo pregunto siempre, ¿por qué una quimioterapia, que es un tratamiento con fármacos, ¿no?, para el cáncer, hace que el pelo se caiga? Porque desafortunadamente, o sea, el efecto que hace la quimioterapia es matar células. O sea, la quimioterapia es un tóxico celular, ya pretende matar células. Ahora, es como un matamalezas, ¿entiendes? Mata ahora, todo, ¿qué hace? lo bueno y lo malo. ¿Qué pasa? Claro, que las células cancerosas tienen una característica y es que se multiplican muchas más veces. O sea, por eso son células que perdieron el control, por eso hacen un tumor, porque las células tienen un orden, es decir, cada cierto se van reciclando y tienen una secuencia, pero de repente también hay algo que como que le quitaron el tapón, ¿ya? Y entonces las células tumorales pierden ese control y se comienzan a multiplicar deliberadamente de una forma absolutamente exagerada. Entonces, como la quimioterapia afecta la replicación, es decir, la multiplicación, afecta a quienes más daña es a las que se están multiplicando más, y esas las cancerígenas, pero también afecta a las otras. Claro, de hecho, hablaba al principio, o sea, entre el 80 y el 90% del pelo se va regenerando constantemente, solo el 10% se cae. Y ahí también quería preguntarle, doctor, ¿hay algunos tratamientos estéticos o cómo nos peinemos, ¿no?, o cómo nos cuidemos el pelo que también afecte la caída? Le pregunto porque la idea es ayudar a prevenir las personas que hoy día nos están viendo que a lo mejor se les está cayendo el pelo, se les corta el pelo y claro, no sé, algunos dicen la temperatura del agua. El moño. El moño, el pelo bien tirante, ¿eso afecta? ¿Cómo podemos prevenir o alertarnos? Viendo esta imagen que no está en pantalla, por ejemplo, se puede ver, es el masaje. Es que el masaje que hablamos, mira lo maravilloso que, porque primero, además del masaje, reduce el estrés. Sí. Es un mimo increíble. Más si te lo hace la persona que tú quieres y que ella te quiere, en pareja, un masajito delicioso, ya. También te lo puede hacer, por supuesto, el peluquero, que es un profesional. Pero, ¿por qué? Porque el masaje estimula, aparte que relaja, baja el estrés, estimula la circulación local. Eso es lo que hace el masaje, por ejemplo, para calentar un músculo, porque eleva la temperatura local, eleva la irrigación de una zona y entonces el masaje es lo más elemental dentro de un efecto terapéutico y que todas las personas pueden hacer en casa. Después podemos ir específicamente, yo de la medicación, la verdad es que la química, no soy tan partidario, hay muchísima droga, minoxidil, finasteride,
cuando uno empieza a leer el prospecto con las complicaciones que tiene, si podemos buscar alguna alternativa, incluso cánceres de próstata, etcétera, si tenemos alguna posibilidad de ir a un elemento más natural, plasma rico en plaquetas, células madre, masaje, efectivamente... Doctor, en las imágenes que estábamos viendo de usted, que se estaba sometiendo a un tratamiento, ¿qué tratamiento es? Yo me estoy sometiendo a un plasma rico en plaquetas, también porque en casa herrero cuchillo de palo. Yo lo conozco porque nunca me permito el tiempo para hacer mis mimos personales. Y ya dije, no, ya está bien, porque si no, la verdad es que tengo que también predicar un poco con el ejemplo. Entonces fue muy curioso y gracioso este vídeo. Dije, ya, vamos a mostrar un poco cómo se hace esto en directo. Ahí y está entonces usted, un día estamos haciendo el tratamiento. Y lo mío sí lo puedo garantizar, que es puro estrés, porque por genética mi padre tiene 4 veces más pelo que yo. Y la verdad es que lo mío es desde el estudio. O sea, ya en la universidad... amanecía con exámenes, me lavaba el pelo, salía las manos de la ducha llenas de pelo en la cama, en la almohada. Después se estabilizó, pero ya tengo un área que es estrés, lo tengo clarísimo cuál es la causa. Doctor, ahí veíamos que la doctora le ponía como una especie de luz y ahora han aparecido una serie de aparatos que uno se pone luces como para activar. ¿Eso la sirve? terapia fotodinámica, o sea, el calor, se ha descubierto que la luz, por eso también la luz nos revitaliza. O sea, las personas que viven en estos países donde oscurece a las 3 de la tarde, semanas o meses ya oscura, aumenta el índice de suicidios, de depresión tremendo. La vitamina D no luz existe. estimula, lo que pasa es que la luz es un estimulante celular. Entonces, cuando tú ves una célula, a veces una célula enferma, una célula que sea a veces un poco tóxica o intoxicada, ya una célula inflamada, aplicas distintas terapias de luz como láser y pasas con un microscopio electrónico a ver una célula que está como detenida, inactiva, en reposo, aplicas algunas terapias de esta como la terapia fotodinámica y empiezas a ver cómo el citoplasma, que todos lo estudiamos en biología en el colegio, ya donde están todos los gránulos de Golgi, las mitocondrias, esto empieza a girar como un universo. Entonces es sorprendente ver que efectivamente el efecto de la luz, y por eso ahora hay muchísimo, hay incluso una especie de cascos que se ponen algunas personas. Lo que pasa es que no es solo eso, es una ayuda, es el champú, el control del pH, el masajito, Doctor, el no estar carente. Hay mucha gente que hace dietas, ya, y la gente que es vegetariana. 2 cosas, ¿cómo influye en la falta de vitaminas, no? O sea, si tenemos una mala nutrición, tenemos falta de distintas vitaminas, ¿cómo afecta la caída del pelo? Y por otra parte, hay distintos estudios científicos con la evidencia que ha habido con la pandemia, con el COVID, que también se ha relacionado personas que han tenido COVID con la caída posterior del pelo. Sí. Esas 2 preguntas le quería hacer. Bien, y es porque efectivamente, a ver, el pelo, también podría decir, ¿qué importa el pelo? Pero el pelo, como la piel, es un espejo. Nosotros lo vemos, por ejemplo, la gente que es fumadora, ya que empieza a tomar, o sea, en parte, oxigena peor, irriga peor riego sanguíneo, no a la piel, al corazón, a las arterias, al pulmón, a los riñones, o sea, a todo el organismo. Entonces, cuando la piel y el pelo es el espejo de todo lo que tenemos dentro. Está claro que la gente que es una fumadora tiene claramente un promedio de vida, o sea, el tabaco le quita 10, 12 años y 15 años en mucha gente Juli? También. Entonces, se mira así. tenemos que ver un poco si nos Te delaté, compensa, ¿ya? Están retando, si nos te vamos a compensa. retar. Y entonces... ¿No se cae el pelo por fumar? ¿Tiene la verdad es incidencia que o no? ya hay estudios que asocian la pérdida de oxigenación con una mayor índice de alopecia y adelgazamiento del pelo. Mira. Entonces hay que tener cuidado con las medidas que se toman, porque buscamos tanta información en el teléfono, ya la dieta de un tipo, la dieta del otro, Doctor y hay Google. dietas. El doctor Google famoso que usted Sí, siempre lo Dr. reta. Google, está Doctor bien. Google. Esa es la definición. Y entonces hay tantos consejos, por ejemplo, que efectivamente hay ciertos regímenes, ¿ya? Y siempre lo decimos, por ejemplo, lo noto, o sea, por favor, con todo respeto a los vegetarianos y a los veganos absolutos y puristas, porque hay algunos aminoácidos que hay que reemplazar. Y de hecho, en el embarazo, el médico, normalmente el ginecólogo, muchas veces tiene que presionar a las madres embarazadas para que relajen un poco la dieta y tomen los suplementos necesarios. Importante eso. ¿Y lo del COVID? Bueno, el COVID, la verdad, el COVID produce un proceso inflamatorio del cual todavía no terminamos de aprender, ¿ya? Todavía desconocemos desde el origen
ya hasta las consecuencias definitivas, porque todavía ya empiezan ahora a saltar el síndrome de inflamatorio post-COVID permanente. Entonces, sí, la verdad que el COVID esto sigue siendo un poco una caja un poco negra, oscura, que yo creo que recién en unos 10 años más vamos a tener la certeza primero, de dónde creemos que se originó. Que hay muchísima evidencia que fue en un laboratorio, no fue una cosa azarosa, etcétera. Que fue, es muy perfecto el virus. Doctor, bueno, hay harta gente que nos está escribiendo con el hashtag en las redes sociales Hola Ciencia. Nos han llegado distintas preguntas y una de esas preguntas es: ¿cuánto cuestan estos tratamientos? ¿Son muy caros con los tratamientos convencionales, no? Porque claro, es bastante común esta problemática. Mira, a mí no me gusta hablar de valores, ya en general, porque me encuentro un poco elegante, pero hay una dispersión, ya. O sea, un tratamiento con una suplementación, un masaje, ¿cuánto cuesta un masajito? Es gratis, te lo hace la pareja, ¿ya? Eso y si no tenemos que irnos un beneficio increíble. A la peluquería. Eso es lo primero, ya un masajito en pareja y familiar para mejorar la circulación. Así que todos un poquito a mimarse con esto. Y después ya cuando hablamos de un poco de una intervención un poquito médica, ya no lo voy a dar una cifra absoluta, pero lo voy a comparar. Ya puede costar como un par de cuotas de un teléfono, de un buen teléfono. O sea, todos tenemos celular y es menos que un teléfono. Un par de cuotas, menos de un teléfono. Ah, claro, aparte que ahora la gente con la tarjeta de crédito. Entonces, claro, ahora es como todo, ¿ya? Sí, pues. O sea, hay gente que se hace una sesión, 2, hay gente que se hace 5. Hay gente que se hace adicta y hay que tener cuidado también con, bueno, con todo, con el buen vivir, con la comida, con el alcohol, con todo, porque también, pero hay que tener cuidado con que la imagen tampoco se transforme en una adicción. Yo también muchas veces estoy frenando a muchísimas de nuestros pacientes, hombres y mujeres, con que esto ya no puedes, la belleza no se puede empezar a transformar en un problema. Es decir, hay un punto en el cual estamos para disfrutarla, pero cuando ya toda la sensación de una depresión o de una inseguridad es la posición exacta de la areola en una mujer, del busto, de la curva tal o de la punta nasal, del detallito de un orificio nasal. La verdad es que yo siempre digo que creo que la naturaleza y la ciencia ha hecho a todas las personas atractivas. Mira tú a Gerard Depardieu, hablemos de otro punto, hablemos de belleza, que lo pero es que la sociedad también a veces impone estos estereotipos perfectos. ¿Quién le operaría la nariz a Depardieu? Nadie, porque dejaría de ser él. Está estupendo como está. Entonces uno tiene que manejar también el concepto de belleza. Yo creo que hay que saber sacarse partido. O sea, con 2, 3 cositas mínimas, las personas se pueden saber vestir a sí mismos y efectivamente disfrutar un poco y controlar la ciencia para que también tenga una medida justa. Doctor Héctor Valdés, como siempre, es un agrado, es un gusto tenerlo en nuestro programa y especialmente en Hola Ciencia, porque aprendemos siempre muchísimo. A usted muchas gracias, que tenga un buen fin de semana. Y ustedes también. Gracias, doctor. Muchas gracias. Andrea, ¿tenemos panorama? Sí, queríamos terminar con la semana del reciclaje, Julita, y ustedes que les gusta reciclar. Solo quería como contextualizar y contarles que un estudio que hizo la Fundación Chile lamentablemente arrojó que el 62% de las personas dice que no reciclan por la falta de infraestructura. Y esto entendiendo que se generan 970.000 toneladas de plástico que se consumen más o menos cada año y solamente el 10% se recicla en Chile. Es muy poquito, entendiendo que el microplástico, el fondo plástico grande, se desintegra, queda microplástico y eso llega a la playa, al agua, terminan los peces y nos terminamos comiendo ese plástico. Pero mira, ahí hay algunos panoramas porque tenemos este fin de semana, eso sí, acá en la región metropolitana, el Festival del Reciclaje. Esto se va a hacer este domingo en el Parque Metropolitano desde las 2 de la tarde, donde van a haber exposiciones de jóvenes por el planeta, va a haber música para los niños y para los adultos, va a ser una fiesta del reciclaje muy entretenido en el sector Parque Centenario del Parque Met, para que puedan ir. Es totalmente gratuito, va a ser desde las 2 de la tarde hasta las 7:30. Y además, también el domingo se va a hacer la limpieza del Parque Cerros de Renca. Esto va a ser ahí en la avenida El Cerro 1555, en la comuna de Renca. Y acá la idea es que se haga una actividad deportiva donde las personas que vayan a subir el cerro, Juli, recojan la basura del cerro. ¡Qué buena! Aprovechando. Es que además está lleno de mascarillas ahora. Es como la nueva basura, la gente saca la mascarilla, bueno, ahora no se usa tanto, y las tira, igual que los plásticos, entonces se va a ir a
recolectar toda esta basura, hacer una limpieza que en general se hace de las playas. Se hizo la semana pasada en el río Mapocho y ahora se va a hacer en el Cerro de Renca. Así que súper invitados a que participen en esta semana del reciclaje, aprendan a reciclar y pueden encontrar todo en semanareciclaje.cl. Ahí está. Tremenda invitación, tremendo espacio, Andrea Obaid. Este aplauso para ti. Gracias, como todos los viernes, usted ya lo sabe, Andrea Obaid con Hola Ciencia. Sí.